Bienvenidos a Conversaciones con los Samsa, un episodio especial donde dialogaremos con los protagonistas de una de las historias más impactantes de la literatura universal. Hoy conoceremos cómo vivió cada miembro de la familia Samsa aquella transformación que cambió su vida para siempre. La Metamorfosis es un libro que refleja el desapego y el desprecio que puede llegar el ser humano. Este desapego puede llegar a ser inclusive una deshumanización total de la persona en cuestión y ser percibida como un objeto más sin valor. Los motivos por los cuales alguien puede llegar a tal nivel de egoísmo pueden ser diversos, y en el caso de la metamorfosis es debido a la imposibilidad de Gregorio para seguir como la principal fuente de sustento de su hogar. La gente desecha lo que no considera útil, y eso fue lo que le pasó a Gregorio en este libro. A continuación, indagaremos en los sentimientos y sensaciones vividas por cada uno de los miembros de la familia Samsa, quienes reflexionarán desde sus perspectivas el cambio que les modificó la vida por completo. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Quién eras y en qué te convertiste? Antes era un hombre común, un trabajador incansable. Era viajante de comercio. Qué cansada la profesión que he elegido, siempre de viaje, solía pensar. Fui el responsable del sustento de mi familia, es decir, trabajaba y vivía para ellos. Básicamente, viajaba por obligación y no por gusto. Hasta que una mañana desperté, convertido en un insecto. Al principio pensé que era un sueño, así que intenté volver a dormirme para dejar de pensar en aquellas locuras. Pero fue imposible. Estaba incómodo, ya no tenía mi cuerpo, mis manos, mi voz. Pero lo peor no fue el cuerpo. Lo peor llegó después. Cuando el gerente se presentó en casa, es que yo debería estar trabajando. Pero sí, ¿cómo iba a ir? Intenté comunicarme, pero era en vano. Yo solo era un insecto. Físicamente me transformé en algo repulsivo, pero lo más doloroso fue sentirme invisible. Mi familia se alejaba. Empecé a hablar de mí como si no estuviera. Dejé de ser un hijo y hermano para convertirme en una carga. Socialmente dejé de ser parte del mundo. Emocionalmente pasé del orgullo y la responsabilidad al aislamiento total. Ya no era Gregorio Samsa, el viajante y proveedor. Era solo un insecto escondido tras la puerta. ¿Y ustedes como familia, cómo se sintieron al respecto? Gregor era mi hermano, el que mantenía la casa, la familia. Era mi ejemplo, quería pagarme el conservatorio, soñaba con verme tocar el violín. Cuando se transformó, fui la única que se atrevió a entrar a su cuarto. Intentaba cuidarlo, le dejaba comida, limpiaba, intentaba entenderlo. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando comía algo, pero él no hablaba, no me miraba, apenas se movía. Así fue que poco a poco comencé a cansarme. No podía soportar mirarlo, me daba miedo, asco, no lo toleraba. La deshumanización comenzó cuando dejamos de escuchar su voz, cuando dejamos de reconocer su dolor, cuando el miedo y la rutina pesaron más que el amor. Sin darme cuenta me volví otra persona. De hermana amorosa pasé a ser más fuerte, dura, pero también más fría. Dejé de verlo como un hermano y comencé a verlo como un peso, un obstáculo para poder seguir viviendo. Así que fui yo quien dijo, tenemos que librarnos de él. Fue cruel, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Aunque a veces me pregunto, ¿quién fue realmente el monstruo de esta historia? Mi Gregorio, mi hijo bueno, siempre tan dedicado y trabajador. Cuando lo vi así, no quise creerlo. Su cuerpo ya no era humano, pero seguía siendo mi niño. No podía soportar su aspecto, pero tampoco podía dejar de amarlo. Es más, me debatía entre el horror y el amor. Gritaba, dejadme entrar a ver a Gregorio, pobre hijo mío, pero me prohibieron mirarlo. Me decían que era peligroso, no debía acercarme. Según ellos, era por mi bien. Con el tiempo empecé a acostumbrarme a su ausencia. Dejé de oírlo como persona y solo escuchaba ruidos del bicho que vivía tras la habitación de su puerta. Antes era una madre tranquila, cuidada por él, pero luego cambié. Me convertí en una mujer rota y pasé de ser la cabraza a ser alguien que solo puede mirar desde lejos, impotente y encerrada en mi miedo. Esa distancia me deshumanizó, era una madre sin hijo. Así comprendí que a veces el dolor más grande no está en lo que vemos, sino en lo que perdemos sin poder despedirnos. En ocasiones me pregunto si Gregorio murió cuando cambió su cuerpo o cuando nosotros dejamos de verlo como humano. Gregorio sostenía la casa, y yo, su padre, quien debía cuidarlo, me había vuelto un hombre inútil, cansado y dependiente. Cuando él cambió, todo mi mundo se desmoronó. Era quien mantenía la casa, y de pronto se convirtió en una vergüenza. Vergüenza ante el gerente, ante mí mismo, ante la casa, ante todo el mundo. Me había obligado a trabajar de nuevo, a imponer orden. Me endurecí, pensé. Cada que lo veía sentía rabia, no por su aspecto, sino porque me recordaba mi propia debilidad.
mi fracaso. Lo traté como un enemigo, no como un hijo. Lo empujé con mi bastón, lo herí y no importaba si sangraba. Pero creí que así protegía a los demás. No podía permitir que ese bicho destruyera lo que quedaba de nuestra familia. Pensamos que era él quien se había deshumanizado, pero fuimos nosotros los que dejamos de ser humanos cuando dejamos de tener compasión. Físicamente, él cambió, pero emocionalmente el monstruo fui yo. La metamorfosis no solo lo destruyó a él, nos mostró lo que éramos capaces de hacer cuando el amor se convierte en miedo. Gregorio, en la historia tu familia te encierra y apenas te alimenta. ¿Cuándo te diste cuenta de que ya no te veían como un ser humano? Lo supe el día que escuché a mi hermana decir, tenemos que olvidarnos de él. Ya no era su hermano, era un estorbo, un ruido tras la puerta. Me alimentaban sin mirarme, me hablaban como si no entendieran. Comprendí que la metamorfosis no me volvió un monstruo, me volvió invisible. Grete, ¿crees que tu familia también se transformó, aunque no físicamente? Sí, todos cambiamos. Mi padre recuperó su orgullo, mi madre perdió su voz y yo perdí mi compasión. Gregorio se volvió insecto, pero nosotros perdimos el alma. Kafka tenía razón, no hace falta transformarse en bicho para dejar de ser humano. Señor Samsa, en una escena, como usted dijo anteriormente, golpea y empuja a su hijo de nuevo a su cuarto. ¿Qué sintió en ese momento? Sentí rabia, miedo y vergüenza. No quería mirarlo, no soportaba ver lo que se había convertido, ni lo que eso decía de nosotros. Lo empujé con el bastón y la puerta se cerró con un golpe que aún escucho en mi cabeza. Pensé que era un castigo justo, pero ahora entiendo que fue el comienzo de nuestra propia metamorfosis moral. Yo creía que defendía a mi familia, pero lo que hice fue perderla. ¿Quién fue, entonces, el verdadero monstruo de esta historia? Tal vez yo, por aceptar una vida que me devoraba poco a poco. O tal vez nosotros por dejar de verlo como persona. Todos fuimos culpables, cada silencio, cada miedo fue una herida. El verdadero monstruo fue el egoísmo. Nos transformamos en humanos sin alma. Grete, cuando Gregorio murió, ¿qué fue lo primero que sentiste realmente? La verdad fue alivio. No lo quise sentir, pero fue así. Cuando abrimos la puerta y vimos su cuerpo inmóvil, una parte de mí pensó, por fin terminó. Durante tanto tiempo vivimos con miedo, con vergüenza, como si él fuera una sombra que no podíamos expulsar. Pero después, cuando el silencio llenó la casa, llegó la tristeza. Una tristeza que no tenía forma ni consuelo, porque entendí que Gregorio no solo había muerto ese día, sino que lo habíamos ido matando poco a poco, cada vez que fingíamos que ya no era uno de nosotros. Me pregunto si alguna vez fui la hermana que él merecía, y aunque todos dijeron que su muerte nos devolvía la paz, a mí solo me dejó un vacío tan grande como el cuarto donde él murió solo. Señora Samsa, ¿qué fue lo más difícil? ¿Aceptar la transformación de Gregorio? ¿O ver cómo se transformaban su esposo y su hija? Lo más difícil no fue ver el cuerpo de Gregorio cambiado, fue ver cómo mi familia se volvía irreconocible. Al principio pensé que la transformación era solo suya, que con el tiempo todo volvería a ser como antes, pero no, el verdadero cambio ocurrió fuera de su habitación. Mi esposo recuperó su fuerza, sí, pero también perdió su ternura. Y mi hija, que al principio lo cuidaba con amor, terminó diciendo que habría que librarse de él. Y yo me quedé en medio, sin fuerzas para protegerlo, sin voz para defenderlo. La transformación más dolorosa fue la nuestra, porque cuando dejamos de ver a Gregorio como persona, todos dejamos de ser familia. Y hoy en día, ¿qué le diría usted a las madres que sienten miedo de sus hijos por ser diferentes? Les diría que no se alejen, que no dejen que el miedo hable más fuerte que el amor. A veces lo diferente nos asusta porque no lo entendemos, pero el corazón de una madre debería reconocer a su hijo más allá de su forma, de su voz o de su silencio. Yo no supe hacerlo, dejé que el miedo me paralizara, y ese miedo me robó a mi hijo antes de perderlo para siempre. Les diría, abracen a sus hijos, aunque el mundo los mire con rechazo, aunque parezcan extraños, porque no hay transformación más cruel que la de una madre que deja de mirar a su hijo por temor a lo que se ve. Para finalizar, ¿qué dirían ustedes sobre la frase, el hombre moderno es un insecto en el engranaje? Esta frase básicamente resume mi vida. Antes de mi transformación ya era un insecto. Obedecía, trabajaba, me movía sin pensar, solo por costumbre. No tenía nombre, solo función. Kafka tenía razón. En este mundo, el hombre moderno no vive, funciona. Es parte de una máquina que no se detiene, y cuando deja de servir, lo apartan. A mí me cambiaron el cuerpo, pero mucho viene esta metamorfosis sin notarlo.
Creo que mi hermano fue víctima de ese engranaje. Lo atrapó el trabajo, la culpa, la idea de que valía solo porque lo hacía por nosotros, y lo dejamos solo. Pero ahora entiendo que también fuimos parte de esa máquina. Cada uno siguió girando y cumpliendo su papel sin detenerse a pensar en el dolor del otro. Tal vez todos somos insectos cuando dejamos que la rutina y el miedo decidan por nosotros, porque a veces el engranaje no nos atrapa, lo seguimos moviendo nosotros mismos. Esa frase me hace pensar en la pérdida de la humanidad. Vivimos rodeados de obligaciones, deberes, apariencias y olvidamos sentir. Gregorio fue un insecto en el engranaje, pero no por su cuerpo, sino porque nadie lo escuchó. Fue tratado como algo que ya no servía. Cuando la compasión desaparece, todos terminamos convertidos en algo vacío, sin alma, moviéndonos solo por inercia. El hombre moderno se cree fuerte, pero está atrapado, trabaja, obedece, produce. Es parte de una rueda que no para. Cuando uno de nosotros deja de girar, el sistema lo aplasta. Eso fue Gregorio, una pieza que se rompió, y en lugar de repararlo, dejamos que la máquina lo destruyera. Esa frase no habla solo de mi hijo, habla de todos nosotros. Las voces de esta familia nos dejan una gran lección. La verdadera metamorfosis no fue la de Gregorio, sino la de quienes lo rodeaban. Franz Kafka nos invita a mirar cómo tratamos al otro cuando deja de ser útil, cuando deja de encajar, porque a veces los monstruos no están fuera, sino dentro de la indiferencia humana. Su transformación física refleja una verdad más profunda. Somos vulnerables a perder nuestro lugar en el mundo cuando dejamos de cumplir con los roles que nos imponen. La metamorfosis es una advertencia sobre la fragilidad de la identidad y la desconexión entre el ser humano y su entorno. El autor nos recuerda que en este mundo lleno de normas, expectativas y juicios, la verdadera tragedia es perder la conexión con nuestra propia humanidad, y en ese proceso ser olvidados o descartados por aquellos que deberían entendernos. Para finalizar, citamos esta frase que Franz Kafka nos dejó: todos te van a creer mientras les sirvas y te van a despreciar cuando dejes de hacerlo. Muchísimas gracias por escuchar.